¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos en el famoso Coliseo Romano y desde este espectacular escenario queremos compartirles una reflexión partiendo justamente de este Coliseo. Este Coliseo tenía capacidad en su tiempo como para 50.000 personas, y digamos equivalente a un estadio actual de fútbol que nosotros conocemos, ¿no? Es interesante que el que inició este proyecto y lo dejó casi terminado fue Tito Vespasiano, que fue el mismo que en el año 70 destruyó la ciudad de Jerusalén y saqueó el templo. Es interesante también que parte de la financiación de este coliseo vino justamente de los tesoros del templo, del oro y la plata que había en el templo, fue parte del financiamiento que usó Tito para construir este coliseo, ¿no? Es un coliseo que ahora está en ruinas, pero que nos deja muchas reflexiones y nos permite partir de aquí para poder reflexionar sobre algunos puntos. Uno de los puntos que quisiera reflexionar es que si usted pasea por la ciudad de Roma, va a encontrar stickers, anuncios en las paredes o restaurantes que se llaman así, y que usted va a ver esta frase: Roma es eterna, ¿no? O la eterna ciudad, le decían. Esto fue acuñado por Augusto en el primer siglo, porque él decía que Roma iba a ser un imperio eterno. Por eso es la frase: Roma es eterna. Y en realidad todos los imperios que han habido a través de la historia, sea los persas, los griegos, Alejandro también pensaba que su imperio iba a ser eterno. El mismo Hitler pensaba que el Tercer Reich iba a ser eterno, iba a durar mínimo 1000 años. Le llamaban Tercer Reich porque hubieron dos intentos anteriores de convertir a Alemania en un imperio que fracasaron, y el tercer intento de convertir a Alemania en un imperio fue el de Hitler, el Tercer Reich, por eso le llamaban, y él pensaba que mínimo el Tercer Reich iba a durar 1000 años, un milenio. Entonces ahora vemos ruinas. Si usted va por toda la ciudad va a encontrar ruinas, es decir, Roma desapareció como imperio. Esto nos demuestra que ningún imperio humano es eterno, ninguno. Todos los imperios a través de la historia cayeron, fracasaron, fueron destruidos. Sin embargo, cuando el ángel le anuncia a María que Jesucristo iba a ser el Salvador del mundo, le dice: y Dios le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. El único reino eterno es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese reino es eterno. Todos los demás reinos del universo, del mundo, fracasaron y cayeron. Y tenemos aquí ruinas que ahora la gente paga para visitar como una especie de turismo, pero no están, desaparecieron. Así que eso de que Roma es eterna fue una idea que tuvieron estos emperadores, pero el único reino eterno es el reino de nuestro Señor. En segundo lugar, partiendo de este coliseo, es interesante que usted puede pasear por Roma. Y una de las características del Imperio Romano fue la construcción de vías, de calzadas, de carreteras. En esa época todos los caminos eran de tierra, pero Roma fue el primer imperio que empezó a construir calzadas empedradas. Eran kilómetros de kilómetros. Habían carreteras o vías que llegaban hasta España. Imagínense la extensión de estas carreteras. La vía Apia, la vía Agripina. Entonces había diferentes vías y eran por todos lados y tenían los empedrados. Y los romanos construían sus caminos con una característica: todos los caminos tenían que desembocar sí o sí en Roma, porque Roma era la capital del imperio. Y ahí viene la frase: todos los caminos conducen a Roma, porque literalmente en Roma todos los caminos desembocaban en la capital del imperio. De esta idea, de este concepto romano, de que todos los caminos conducen a Roma, viene la famosa idea de que todas las religiones nos conducen a Dios. Pues puede ser budista, puede ser musulmán, puede tener cualquier religión, al final todo es lo mismo y todos los caminos conducen a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Jesús dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia es clara en este tema, que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. No hay otro nombre dado en el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que ese pensamiento romano de que todas las religiones son caminos que nos conducen a Dios, en realidad, como dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Todas las religiones nos conducen a la muerte. El único camino que nos conduce a Dios es Jesucristo. Tercero, muy cerca de aquí está el Panteón de los Dioses, ¿no? Usted puede salir por la ciudad de Roma y ver el Panteón de los Dioses. Se calcula que en Roma había más o menos 200 dioses. Adoraban a diferentes dioses y en realidad Roma iba asimilando los dioses de las colonias que ellos iban conquistando. Conquistaban una ciudad y decían: qué bonito tu Dios, me gusta, vamos a traerlo a Roma, vamos a traerlo al Panteón. Le cambiaban el nombre.
De hecho, los 12 principales dioses que había en Roma son de origen griego, eran los dioses de la mitología griega, simplemente le cambiaron el nombre y los convirtieron en dioses romanos. Entonces, los romanos no tenían problemas con los dioses. Y entonces, cuando viene el cristianismo, dijeron, nosotros no tenemos problema que Jesús sea tu Dios, con tal que el César también sea tu Dios. Entonces, los primeros cristianos tenían que hacer una declaración. Jesús es el Señor, o sea, es Dios, pero César también. Ellos no querían declarar esto porque para ellos solo Jesús era Dios, solo Jesús era el Señor, y por rehusarse a hacer esta declaración es que eran perseguidos y eran condenados, ¿no? Entonces cada ser humano construye su propio Dios. Ellos tenían Dios de la agricultura, Dios de la guerra, Dios del mar, Dios de la lluvia, Dios de las plantas, Dios del amor, Dios de la fertilidad, tenían un Dios para cada cosa. Nosotros tenemos un Dios que suple todas nuestras necesidades. Dice la Biblia que en Jesús estamos completos. No necesitamos un Dios para cada área de nuestra vida. Jesús es el dueño y el Señor de todas las áreas de nuestra vida. No necesitamos 200 dioses, tenemos un solo Dios que suple todas nuestras necesidades. En cuarto lugar, podemos hablar también de la depravación moral del imperio. En este coliseo, que entraban 50.000 personas, moría gente. Por ejemplo, había algún tipo de competencia donde se enfrentaban dos bandos a muerte, ¿no? El que sobrevivía pasaba la prueba y después moría. Los cristianos eran sacrificados aquí sin armas, eran entregados a leones fieros. Era tanta la maldad que muchas veces los amarraban en un palo, en una estaca, ni siquiera tenían la posibilidad de defenderse. Simplemente ponían las estacas, los amarraban y venían los leones y los devoraban. Esta depravación moral nos habla de esta decadencia, porque acá apostaban por eso. Cuando salían a la rueda apostaban a ver quién sobrevive, quién gana quién, o cuánto tiempo va a durar la persona viva. Entonces, esto era legal. Este sacrificio humano masivo, esta muerte masiva era legal. Cuando una ciudad, cuando una nación, cuando un pueblo legaliza el pecado, cuando un pueblo legaliza lo inmoral, estamos en una decadencia moral. Todos los historiadores dicen que los grandes imperios cayeron por depravación moral. Cayeron por depravación moral. Entonces, este coliseo también es un testimonio de cómo la muerte se convirtió en un espectáculo donde la gente apostaba por la muerte y se regocijaban viendo la sangre derramada, y de hecho aquí se respira el olor a sangre todavía. En quinto lugar, quería hablar con ustedes sobre el costo del Evangelio. Si uno mira la parte de abajo de este coliseo, se ven unas porciones pequeñas, oscuras. Eran las celdas, eran los calabozos. En estos calabozos eran encerrados los condenados a muerte que iban a morir justamente en la arena, en el coliseo. Entonces, pero lo interesante del caso es que estos primeros cristianos morían con gozo. O sea, su fe les costaba su propia vida. El costo que ellos pagaron por su fe en el Señor era estar encerrados en estos oscuros calabozos, condenados a muerte, y después salir a la arena y ser devorados por los leones. Esto me hace pensar en el precio que tú y yo pagamos por seguir al Señor. ¿Cuál es el precio que tú pagas? ¿O cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Nada es gratis en la vida, todo tiene un costo, todo tiene un precio. ¿Cuál es el precio que tú pagas si ni siquiera eres capaz de levantarte temprano para ir a congregar a tu iglesia? Si ni siquiera eres capaz de organizar tu tiempo para conectarte a las reuniones online que tiene tu iglesia. ¿Cuánto estás pagando tú? ¿Cuál es el precio? Cuando nosotros vemos esta celda y sabemos que aquí hubieron miles de cristianos que murieron en esta arena y que estuvieron en estos calabozos y que pagaron con su vida por su fe, nos desafía. Yo diría más bien nos abofetea en nuestra manera de vivir tan fácil el cristianismo. El cristianismo tuvo un precio. Esta gente pagó con sus vidas por seguir al Señor. ¿Tú qué precio estás pagando por seguir al Señor? En el sexto lugar, el gozo de la salvación. Porque estas celdas eran oscuras. Mira, si una prisión actual te parece repugnante, imagínate una prisión de este tiempo. Todo es de barro, tierra. Aquí no habían servicios higiénicos, la gente hacía sus necesidades ahí mismo. Habían ratas, cucarachas, insectos. En una celda como esta estuvo Pablo. De hecho, aquí en Roma hay una visita turística, algo que se llama la prisión de Pablo, que no se sabe si fue exactamente esa prisión, pero fue de ese tipo de prisión parecida a la que están acá abajo. Oscura, está debajo de la arena, eran subterráneas, obviamente algo depresivo, algo repugnante. Sin embargo, en una de estas celdas, Pablo escribió varias epístolas, Filipenses, Filemón, primera y segunda de Timoteo, le llaman las epístolas desde la prisión. En Filipenses, Pablo, en una de estas celdas oscuras y repugnantes, él dice, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Óigame,
En esas circunstancias, Pablo animando al pueblo a sentirse y experimentar el gozo que solo nos puede dar el Señor. ¿Qué problema estás enfrentando tú? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema con el esposo, con los hijos? ¿Cuáles son los problemas que te están robando la paz? Piensa, cuando estés preocupado o deprimido por un problema, piensa en esta gente que estuvo en estas celdas, oscuras y repugnantes. Piensa en el apóstol Pablo, que en una de estas celdas escribió epístolas de ánimo para el pueblo y le dijo: regocijaos en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nuestro gozo no depende de las circunstancias o del estado de ánimo, nuestro gozo depende de nuestra relación con el Señor. Y por último quisiera reflexionar sobre el premio de nuestra fe. Leo aquí 2 de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Dice Pablo en una celda oscura como esta, aquí en esta ciudad de Roma. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Pablo ya sabía que iba a morir, que lo iban a ajusticiar. Algunos dicen que fue decapitado, otros dicen que fue quemado con aceite hirviendo. No queda claro, el hecho es que murió sacrificado por su fe. Y él dice: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, escuchen bien, y no solo a mí, sino a todo aquel que también aman su venida. Pablo podía enfrentar la muerte, y desde una prisión parecida a esta, él enfrentó la muerte, él sabía que iba a morir. Pero él decía: ya acabé la carrera, he peleado la buena batalla y me está esperando una corona. Él tenía la mente puesta en la recompensa que el Señor le iba a dar por su fidelidad. Pero lo interesante del caso es que dice: y no solo a mí. Es decir, que esa recompensa, esa corona está para ti y para mí, si somos capaces de mantenernos fieles a Dios en las peores circunstancias. Quiero animarte a ti que has amanecido medio deprimido, medio decaído, que tu fe se ha visto afectada. Piensa en estos cristianos que murieron aquí en el Coliseo Romano. Piensa en Pablo. Piensa en la recompensa que Dios le dará a todos aquellos que se mantienen fieles, pase lo que pase, y que tienen la mirada puesta en el galardón, como dice la palabra, y que también están esperando la gloriosa segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Estás desanimado? ¿Amaneciste medio triste? Piensa en los miles de tus hermanos que aquí derramaron su sangre por amor y por fidelidad a nuestro Señor. Mantengamos la fe, peleemos la buena batalla. Pase lo que pase, nunca retrocedamos, porque nos espera una recompensa cuando el Señor venga. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, nos vemos en el próximo video. Gracias.